Muy buenas, soy Taner, espero que estéis bien. Hace tiempo que no realizaba grabaciones en español. Hoy precisamente quisiera hablar de un tema muy importante. Es un tema que yo lo he dedicado un capítulo entero en mi libro, La Palabra Compartida, que es este libro, que sugiere un diálogo interteológico más allá del diálogo interreligioso entre el cristianismo y el islam. Pienso que las religiones no solamente tienen que dialogar, sino que empezar a considerar si se puede llegar a una consolidación teológica para una hermandad duradera y paz mundial. Entonces se requiere un debate teológico entre estas religiones, pulir lo que hemos heredado de nuestros antepasados, la información, y ponerlo al día para que podamos llegar a unas nuevas puntos de vista que refleje las necesidades de hoy. Entonces, es por este motivo considero que este tema es muy importante y lo he añadido en el libro y quería compartirlo con ustedes. Muy bien, entonces, la teoría de la evolución en el Corán se discutió antes. De hecho, como podéis ver, Dr. Chabanas publicó un libro, se publica un libro haciendo alusión a Darwin, diciendo que él había robado la idea de la teoría de la evolución incluso de los pensadores musulmanes que consideraban al ser humano creado a partir de una evolución, porque hay diferentes versículos del Corán donde se indica la evolución de la especie de los animales a partir de agua, y también se habla de la creación del barro, que es lo que indica precisamente la teoría de la evolución, cuando se mezcla el agua y la tierra y ciertos minerales bajo unas condiciones extremas, se crean los primeros aminoácidos, y así poco a poco, paulatinamente, hay una evolución y aparecen las primeras células, los primeros animales, y después hay una evolución. Esa es la teoría, digamos, básicamente la evolución. Pues precisamente ha habido en la historia pensadores musulmanes que han propuesto esta idea de la evolución, y yo no estoy argumentando, simplemente decir que sí hay pensadores que incluso han citado a Darwin como alguien que ha tomado esa idea de los autores, de los filósofos pensadores musulmanes. Yo precisamente cuando consideré el Corán por primera vez, pensando en este tema de la creación, sí estaba bajo la influencia de la nueva generación de pensadores musulmanes opuestos a la idea de la evolución en el Corán, que digamos que es creacionismo. Ustedes ya conocéis vosotros ya conocéis esta idea de creacionismo versus una evolución, que Dios creó todo a partir de una orden, y todo se hace como si un mago sacara una paloma de su gorro. Entonces esa es la idea de lo que yo tenía del Corán antes de empezar a estudiarlo profundamente. De hecho es parte de mi tesis doctoral, cuando yo me he dedicado profundamente a la investigación de sus versículos acerca de qué dice el Corán acerca de la creación, y he podido ver algunas cosas que realmente, en mi opinión, es sorprendente, y creo que puede responder a las demandas de hoy de la sociedad, que cada vez es más atea. Hay conversiones masivas al ateísmo, precisamente porque las religiones ya no responden a lo que es la ciencia, que parece que está en contradicción. Precisamente por esta razón, ahora voy a
compartir algunos versículos que yo he citado en mi libro, por el motivo de que algunos versículos coránicos son sorprendentemente interesantes y creo que dignos de consideración, que incluso el Corán creo que podría llegar, incluso, ¿por qué no?, el abrir la puerta al Corán de parte del mundo cristiano, las instituciones cristianas lideradas por la Iglesia Católica, abrir las puertas a la consideración del Corán como un libro divino de Dios. Incluir el Corán al canon de las escrituras sagradas. ¿Por qué no? Porque sí, creo que tiene un inmenso potencial para responder a la demanda de la sociedad de hoy. No solamente por este motivo, iré haciendo más vídeos para poder argumentar esta idea de que por qué empezar a considerar el Corán como un libro sagrado. Haré más presentaciones de los aspectos matemáticos del Corán, también como algunas observaciones teológicas que en mi propia opinión no necesariamente han sido presentadas a lo largo de la historia en el mundo islámico. Incluso hay, en mi opinión también, una contradicción inmensa de los dogmas que se han creado en el Islam respecto al Corán. Hay muchísimas cosas que, en mi opinión, que el Islam contradice directamente con el Corán. El Islam como un hecho religioso creado a partir de unos hadices o supuestas narraciones proféticas, interpretaciones posteriores de los sabios musulmanes que se han alejado de las enseñanzas coránicas, en mi opinión. Bueno, voy a empezar. Ha sido una introducción un poco larga, pero yo creo que ha merecido la pena mencionar. Muy bien. La creación de los seres vivos. Voy a mencionar algunos versículos del Corán que habla de la creación de los seres vivos en la tierra. En el capítulo 21, versículo 30, dice que es que no ven quienes encubren o no ven quienes rechazan la fe a sabiendas, en que los cielos y la tierra estaban juntos y después los hemos separado y hemos formado a todo ser vivo a partir de agua. Yo creo que se puede considerar este versículo como algo realmente sorprendente, puesto que en la primera parte, donde se puede observar que los cielos y la tierra estaban juntos y luego los hemos separado, puede ser que esté haciendo una alusión, en mi opinión hay una alusión directa al Big Bang. No necesariamente la completa idea de Big Bang, pero sí puede ser algo significativamente importante para su consideración. Y después dice, los hemos separado y hemos formado, hemos creado a todo ser vivo a partir de agua. El versículo utiliza la palabra crear. La palabra creación se entiende como algo instantáneo, pero si es a partir de algo, entonces se tiene que entender esa palabra como si fuera una formación. Entonces, si se considera de esta manera, si se mira desde este ángulo, se dice que directamente hemos formado a todo ser vivo a partir de agua, que es una de las partes donde se menciona en la teoría de evolución el rol que tiene el agua en la evolución. Luego hay otro, también dice lo siguiente en el capítulo 15, versículo 26, dice, y hemos formado al humano del barro modificado proveniente de tierra. El barro tiene polvo más agua, como que si fuera, ¿por qué no considerar esto? No creo que sería algo forzado pensar
de que precisamente es la unión de los minerales y agua. Tierra tiene minerales y agua, y es el comienzo de la evolución, de tal manera que indica la teoría de la evolución de Charles Darwin. Muy bien. Ahora quisiera mencionar unos versículos del Corán que para mí realmente son importantes y habría que hacer énfasis. Vamos a empezar. El contexto de estos versículos es el diálogo entre Dios y sus ángeles. Supuestamente el Corán indica que Dios, antes de elegir a Dios, antes de poner al humano como los jefes de la tierra, quienes van a dominar la tierra, antes de hacer esto, Dios se lo comunica a los ángeles. La palabra ángel en la lengua árabe es malaika, que es una derivación de la palabra Malik. Malik es quien gobierna, malaika son sus sirvientes. También se puede entender que son sus poderes, malaika. Entonces, en este contexto se puede entender como las fuerzas de Dios, los melaikas, los ángeles de Dios, como el sol, la luna, la nube, la tierra, los animales y todas las cosas que sirven a Dios para que el sistema que Él ha creado funcione a la perfección. Entonces, dice el capítulo 2, versículo 30. Así que tu Señor dijo a sus sirvientes, a sus ángeles: yo estableceré un vicerregente en la tierra. Dijeron sus sirvientes: ¿vas a establecer ahí a alguien que corrompe y derrama sangre, mientras que nosotros te alabamos con gratitud y te glorificamos? Dijo Dios: yo sé lo que vosotros no sabéis. Entonces, aquí voy a volver después, porque hay un punto de atención que en mi opinión es muy importante de considerar. Entonces Dios le comunica a sus ángeles, a sus sirvientes, de que va a establecer un jefe en la tierra, y los ángeles dicen: pero vas a poner a alguien en la tierra como el jefe de la tierra, mientras que nosotros los ángeles te obedecemos constantemente, te alabamos con gratitud, porque esta gente va a derramar sangre. Muy bien, ahí hay un punto de considerar. Entonces el verso 31 después dice: después enseñó a Adán los nombres. Después enseñó a Adán los nombres. Este es el versículo que sigue lo que hemos dicho. Entonces, vamos a volver a la idea de la evolución. La teoría de la evolución dice que los humanos son Homo sapiens, que significa en la lengua latina, en latín, significa el hombre sabio, hombre que sabe. Y la raza anterior, o la especie anterior a los Homo sapiens, se llama Homo ancestros, porque son nuestros ancestros. Entonces, después de que haya pasado cientos de millones de años, los Homo ancestros han evolucionado y han empezado a ser hombres sabios. Por eso, de hecho, precisamente se llama a los humanos Homo sapiens. Ahora vamos a volver al versículo 30, a la parte donde yo decía que iba a volver. Los ángeles, se cree, los creacionistas creen que los ángeles no sabían nada. Dios de repente decide crear una especie nueva, que es el humano, y comunica, dice: yo voy a poner una especie, una creación nueva que va a dominar la tierra. Y los ángeles dicen: pero tú vas a poner a alguien que derrama sangre en la tierra. Entonces, la lógica dice: ¿cómo sabían los ángeles que la especie que Dios iba a crear de la nada iban a derramar sangre en la tierra? Esta
este entendimiento de este versículo crea una contradicción dentro del mismo versículo. ¿Cómo sabían los ángeles la intención de Dios de crear a alguien que iba a derramar sangre? Dios hubiera dicho, ¿cómo lo sabéis vosotros? ¿Cómo sabéis? ¿De dónde lo sabéis vosotros que va a derramar sangre? Entonces, esto hace pensar de que estos sirvientes ya conocían el humano, de que iba a derramar sangre. Precisamente, amigos míos, podéis mirar los artículos de la evolución, del darwinismo. Precisamente se indica de que los homo ancestors en español, eran una especie muy violenta, derramaba sangre constantemente y no tenía ningún tipo de perdón. Entonces, yo creo que es un argumento fuerte estos versículos que digan, que los ángeles, los sirvientes de Dios digan, pero vas a tú a poner a alguien que derrama sangre. ¿Cómo lo sabían si es que esta especie no tenía unos antepasados y los ángeles no conocían a esta especie? Esto es uno. Dos, es la segunda parte, donde Dios dice, en el versículo 30 dice, yo sé lo que vosotros no sabéis, y pasa al versículo siguiente, dice, después enseñó a Adán los nombres, enseñó. Entonces, Adán ya adquirió esa información. Los nombres, en el Corán hay diferentes contextos sobre la palabra nombre. Puede ser sabiduría y los nombres de los objetos también. Se puede entender de las dos maneras. Entonces, aquí hay como que si Adán adquiere la información, como los Homo sapiens adquieren información y pasan de una especie, los Homo ancestros, o Homo sapiens, al hombre sabio. Entonces yo creo que estos dos versículos pues se pueden considerar un argumento muy válido como para poder decir que el Corán anticipó la idea de la evolución. Y eso hace este libro ser un libro especial en mi opinión. También otra cosa que hay que añadir, Adán, aunque yo haya puesto en mayúsculas aquí, yo creo que se podría considerar como el nombre de la especie entera y no como un nombre de una persona, sino que porque Adán aquí parece ser que es la especie completa de Homo sapiens. Muy bien. Ahora tendréis, ¿hay algún otro versículo coránico donde se relaciona los Homo sapiens, los humanos, con nuestros antepasados que podrían ser monos? Tenemos precisamente el capítulo 2, otra vez, versículo 65, solamente 34 versículos después de lo que hemos mencionado. El contexto es de que hay unos señores de Israel que han roto el pacto del sábado. El sábado, donde sabéis que el sábado es el día prohibido. Entonces dice el versículo, y ciertamente habéis sabido de quienes se excedieron de entre vosotros para el sábado, el sábado, la prohibición. Dice el verso, por lo tanto les dijimos, convertiros en monos de baja categoría. Convertiros en monos de baja categoría. Hay quienes interpretan este texto literalmente como si Dios se hubiera enfadado mucho y haya dicho, ahora convertiros en monos, y esas personas que eran humanas como nosotros se convirtieron en monos. Pero en un principio, más que entenderlo literalmente, se entiende que es una queja. Se entiende como una queja de Dios, maldito, como que maldito seáis, parecido. Pero utiliza
la palabra monos de baja categoría. Dice aquí, فَقُلْنَا لَهُمْ, y los dijimos, كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ. قِرَادَةً خَاسِئِينَ. La palabra khasi'in en el Corán se utiliza para decir de baja categoría, vil o también primitivo. Entonces es muy interesante que se diga, que se mencione la conexión de que Dios maldiga a unas personas, de que se conviertan no solamente en monos, sino que también utiliza la palabra primitivos. También suena como si hay una evolución hacia atrás o una conexión de la idea de la evolución, mencionando directamente la palabra, el animal mono, con el humano. También existe la misma queja de Dios en el capítulo 7, versículo 166. También quisiera mencionar el siguiente versículo, que es el capítulo número 76 y el versículo número 1, que tradicionalmente se le nombra como el capítulo del humano, pero creo que se podría considerar en llamarlo capítulo de la evolución, porque creo que es muy interesante. Por cierto, estoy a punto de terminar mi traducción del Corán. Primero lo voy a publicar, si Dios mediante, en la lengua turca. Después, con tiempo, voy a tratar de hacerlo lo antes posible a la lengua española y inglesa. Muy bien, capítulo 76, versículo número 1. Dice: ¿acaso no han pasado épocas muy largas antes de que el humano llegase a ser considerado importante? Otra vez, ¿acaso no han pasado épocas muy largas antes de que el humano llegase a ser en este mundo considerado importante? Amigos míos, precisamente es lo que he mencionado al principio, que entre los Homo ancestros y Homo sapiens ha habido cientos de millones de años, épocas muy largas donde el humano o esa especie no ha contado, no ha sido algo importante, no han dejado nada en la tierra. Cuando los humanos empiezan a dejar algo en la tierra es cuando han aprendido la agricultura, han aprendido la construcción y han empezado a formar civilizaciones, han empezado a enterrar a sus muertos. Creo que este versículo es muy interesante y creo que podría ser un punto de vista para considerar el Corán como un hecho milagroso, puesto que corresponde a 15 siglos anteriores a nosotros. Entonces, muy bien, vamos a pasar al siguiente versículo, ya con esto voy a acabar, que también se encuentra en el mismo capítulo número 76, es el versículo 28 esta vez, dice: nosotros los hemos creado, a los humanos, y nosotros hemos endurecido sus construcciones. Yo creo que este versículo también menciona de endurecer las construcciones de los humanos, que poco a poco han sabido hacer mejores construcciones. La palabra construcción, sarahum, también sí podría ser cosas que ellos han hecho, pero es la misma palabra cuando también se refiere a dejar a lo que una persona ha dejado para que sea visible posteriormente. Entonces, una construcción, fortalecido sus construcciones, y después dice: cuando queremos les cambiaremos con sus semejantes. Nada más por hoy. Seguiré haciendo algunas grabaciones más para hablar acerca de estos temas y también de las curiosidades que hay
en el Corán, y también algún día también haré también vídeos acerca de los evangelios y también de la Biblia. Si tenéis alguna pregunta, por favor, o algún comentario, algo que aportar, por favor, ponérmelo debajo del vídeo. Que estéis bien y que Dios esté con vosotros. Adiós.